Hola, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos nuestra feligresía de la octava región del Biobío, nuestros hermanos de Santiago, nuestros hermanos de Centroamérica, nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos sacerdotes que también nos acompañan. Muchas gracias por este tiempo de compañía humana y espiritual en medio de los momentos tan difíciles que vive la humanidad y que vive nuestro pueblo, producto de esta pandemia que a todos nos afecta. Vamos a ofrecer ahora la quinta charla de este ciclo de conferencia online. Y esta charla la hemos titulado Hitos de la Espiritualidad, la oración y la contemplación mística. Próximo sábado, a la misma hora, vamos a dar la sexta charla, Introducción a la Iconografía, con nuestro segundo invitado a este ciclo de conferencia. En esta oportunidad, una dama que ha dedicado gran parte de su vida al arte, nos va a hablar sobre los íconos. En mi tema de hitos de la espiritualidad, la oración y la contemplación mística, yo quisiera centrar mi pensamiento, mi reflexión en 4 puntos. Primero, una introducción. Un segundo punto, la disposición para orar. Tercer punto, primer nivel de la oración. Un cuarto punto, segundo nivel, la contemplación mística. Y finalmente, algunas conclusiones apoyado por un texto de la Sagrada Escritura y una propuesta bibliográfica que queremos ofrecerle a usted para continuar con la lectura. En esta parte introductoria yo quería decirle que me quiero dirigir especialmente a usted que nos acompaña. Quiero, en lo posible, llegar a una especie de diálogo con usted. Decirle que la oración es común a todas las religiones del mundo. No conozco ninguna religión que no coloque la oración como una parte muy importante en ella. Estudien el budismo, las religiones naturalistas de los pueblos originarios de Sudamérica, todos los credos cristianos dan una importancia muy grande a la oración. Por ejemplo, las 3 grandes religiones surgidas en Jerusalén, la religión judía, gran importancia a la oración, a los salmos. Jesús nació de ese pueblo y sus apóstoles también. La religión cristiana, que es posterior al judaísmo, gran importancia a la oración. ¿Y qué decir de la religión musulmana? Una gran importancia también a la oración. Orar, la etimología desde el latín significa hablar públicamente en voz alta, expresarse. También significa rogar, solicitar, dar un discurso. La oración es una necesidad del alma. Así como el cuerpo necesita alimentarse, necesita descanso, así como la vida psicológica también necesita de la recreación y el sueño, así la vida espiritual, la vida del alma, necesita la oración. Alguien me dijo en una oportunidad, conversando con el padre de nuestro padre diácono Roberto, su papá un día me dijo que la oración era la debilidad de Dios. Nunca me olvidé de esa frase. Y revisando la Sagrada Escritura, claro, acuérdense cuando Dios iba a destruir la ciudad y Abraham empieza una cierta negociación con el Señor.
Y si fueran 50 los justos, tú destruirías la ciudad. Y si fueran 45, y si fueran 25, y si fueran 10, si fueran 5. Lo mismo pasaba con el profeta Jonás, que se huyó del Señor porque sabía que el Señor iba a escuchar la oración, iba a perdonar al pueblo después de que él anunciara su destrucción. No es que Dios tenga una debilidad, Dios es todopoderoso y en la suma perfección, pero es un lenguaje antropológico o antropomórfico de querer decir algo de Dios diciendo como si Dios existiera una debilidad, pues es misericordia. También la oración es parte de un ministerio. Nosotros los sacerdotes tenemos 3 misiones que cumplir en la iglesia, 3 roles, que es el rol de enseñar, de santificar y el don de la oración. Por eso tenemos muchas peticiones de oración y cada vez que un feligrés nos dice, Padre, ore por esta intención o por la otra, nos hace a nosotros un gran favor. Podemos entonces orar y podemos prestar un servicio de la oración. Los monasterios en la Iglesia Ortodoxa, ellos prestan un servicio de oración a la humanidad, a la Iglesia en general. Y los cristianos podemos mutuamente orar los unos por los otros. Cuando uno visita un hogar, ¿qué le ofrece al visitante? Un cafecito, un té, una bebida o algo para que la persona se sienta acogida. ¿Qué mejor ofrecer? Una plegaria, una súplica para que proteja, cubra a nuestros hermanos. La vida cristiana, no existe la vida espiritual y la vida cristiana decrece, se perjudica cuando se detiene la oración. Me atrevería a decir que el cristiano es lo que ora. Si deja de orar, su oración se debilita profundamente. La oración responde también a como decían los padres de la iglesia, un gran autor de la iglesia decía que Dios puso en el corazón del ser humano el deseo de Dios. Usted, al igual que yo, habrá sentido en momentos de su vida que hay un anhelo grande de buscar a Dios, un deseo de elevarse. Y cuando va a la iglesia, escucha el coro, ve los íconos o lee alguna palabra, uno siente una conexión espiritual. Dios puso el deseo de Dios, pero el mundo y las fuerzas malignas se encargan para que este deseo se duerma, quede aletargado y así no acudir a este gran instrumento de santificación que es la oración. El alma orante sabe captar la oración de los demás. Si usted se encuentra con alguien que está resfriado, usted se va a dar cuenta. Si ha tomado alcohol, hay un hálito de alcohol. Si está con fiebre o está enfermo, está alegre o está triste, usted se va a dar cuenta. Una persona puede captar la temperatura de Dios que vibra en el corazón del creyente. Estoy hablando un lenguaje figurado. Es posible darse cuenta cuando alguien tiene la profundidad y la huella en la oración, en su mirada, en su manera de hablar, en su forma de relacionarse. Queda la huella de la oración. No es lo mismo hablar con una persona o con un pastor o con un sacerdote antes del servicio o de la oración que hablar después. Lo invito, haga el intento. Acérquese a su sacerdote, a su pastor y vea si puede hablar con él antes del servicio litúrgico o de oración o de culto
y hablar con Él después, usted se dará cuenta que después encuentra en Él un reposo en el alma, un silencio más profundo, una mirada contemplativa, quizás poco a poco un fuego de Dios que es capaz de encender otro fuego. Esto quería decir como ideas generales sobre la oración. Quisiera pasar a la segunda parte, que es la disposición para orar. ¿Es fácil separar un momento y un lugar para orar? Yo le podría decir que no es fácil. Sí, a veces el alma está más como encantada, como deseando orar, pero otras veces hay como un aturdimiento en el alma, en el corazón, y nos cuesta mucho orar. Cuando nosotros oramos debemos pensar lo primero. ¿Quiero yo encontrarme con Dios o me interesa más lo que Dios me puede dar? Usted estará de acuerdo conmigo cuando se va a encontrar con un amigo en un restaurante, en una esquina, o a visitar a alguien. No será solo para pedirle. Si usted va a un amigo para pedir, no se ve grato. Su amigo tampoco lo va a ver grato. Pero si usted busca esa amistad como para estar con él, sentir su compañía, sentir su presencia, incluso lo que usted le pida, va a ser más fácil manifestarlo. Por eso en la oración debemos pensar que usted y yo no solo necesitamos pedir a Dios, sí, necesitamos pedir, sobre todo en los momentos de nuestra aflicción, pero necesitamos principalmente estar con el Señor, sentir su presencia. Un místico de Occidente le llamó la atención que un parroquiano entraba a orar a la iglesia todas las tardes, y él llevaba muchos libros en sus manos para orar. Y de pronto el padre le dice a este feligrés: oiga, ¿y usted cómo ora? Y él le dice: mira, yo me siento aquí, yo lo miro y él me mira. Y efectivamente ese feligrés estaba en un grado de oración mística. Ya nos vamos a referir a eso. ¿Qué lugar es privilegiado para la oración? Obviamente la iglesia, porque está todo predispuesto para la oración. La iglesia, el templo, es casa de oración. Pero también en nuestros hogares, los ortodoxos acostumbramos tener en nuestro hogar un altar de los íconos o una esquina de una casa, una esquina de una pieza, preferentemente la esquina que mira al oriente, donde colocamos nuestros íconos del Señor, de la Virgen, Madre, de Dios, los santos, los ángeles, y ahí tenemos un espacio para orar. De modo que la casa tiene un espacio para comer, para dormir, para limpiar nuestro cuerpo, para descansar, y también un espacio para orar, para elevar el alma al Señor. ¿Dónde más podemos orar? En todo lugar. No hay ningún lugar donde no podamos orar. Por lo tanto, podemos orar en nuestro trabajo, podemos orar durante el viaje, mientras vamos en auto, en autobús, o en tren, o simplemente caminando. En todo momento podemos orar. Y mientras nos duchamos y estamos en el baño a solas ahí, ¿podemos orar? Sí, por supuesto, porque Dios está en todo lugar. Interesante que la cultura mapuche no tiene templo, porque considera que toda la naturaleza es obra de Dios y es su gran templo. Él vive, pasa su existencia en este gran templo de la naturaleza.
Por supuesto que a veces nos cuesta orar y es más difícil con la televisión o la radio o un equipo musical encendido. Puede ayudar a la oración, puede estorbar a la oración, depende del grado de estreno que tenga una persona. En esto la oración se parece al deporte o se parece a una obra de arte. Hay que practicar, practicar y estrenarse en ella. ¿Es difícil o fácil orar? ¿Qué opina usted? A veces fácil, pero a veces muy difícil. Y yo le confieso que a veces siento fuerzas contrarias a orar, para no ponerme frente a un ícono, para no abrir mi libro de oraciones, para no buscar un coloquio de silencio interior, porque hay fuerzas malignas, y usted sabe a qué me refiero, que hacen su esfuerzo para que no oremos, para que no nos pongamos en la presencia del Señor. Entre menos se ora, yo le aseguro, menos ganas de orar se tiene. Y entre más se ora, más ganas tenemos de orar. Por eso yo veo a veces y converso con gente y me da mucha tristeza cuando yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oró? Y algunos me dicen, Padre, hace muchos años que yo no oro. O simplemente no me acuerdo cuando oré. O hay gente que está constantemente en oración. Bueno, nuestros monjes son los atletas de la oración. Son como los atletas que tienen estreno, resistencia, capaz de correr muy fuerte. Pero también en el mundo hay quienes, sin ser atleta, corren muy fuerte. Y yo me he dado cuenta que hay fieles y creyentes que a veces tienen un poder de oración y un entrenamiento en la oración muy grande, muy importante. Quisiera pasar ahora al tercer punto que yo he llamado primer nivel de la oración. En Jordanville, el monasterio que es centro de espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, conversando ahí con un padre espiritual, con un monje, me dijo que en la situación nuestra se parece a una cebolla y se parece a una pileta donde cae el agua en las plazas de la ciudad. Usted estará pensando, ¿qué relación habrá entre una cebolla y una pileta en la plaza de una ciudad? No hay ninguna, pero hay algo interesante. Usted sabe que la pileta, el agua cae de arriba hacia abajo, va llenando varios platos. Se llena el plato de arriba, después, déjeme usar una palabra, chorrea el agua al segundo plato, al tercero, al cuarto, y de arriba hacia abajo. El de más arriba baña, moja todo lo de abajo. Si nuestra vida espiritual es más elevada, la vida corporal estará teñida, bañada con esa espiritualidad. Pero si los instintos, las apetencias, las pasiones desordenadas están en primer lugar, eso va a bañar incluso nuestra alma. Y se cumple una frase del viejo maestro de Occidente, San Agustín de Hipona, que decía que el hombre espiritual llega a ser espiritual incluso en su carne, y el hombre carnal puede llegar a ser carnal incluso en su espíritu. La oración es una oportunidad para que crezcamos en espiritualidad, en la vida de esa realidad constituyente del ser antropológicamente,
que es nuestra vida espiritual, nuestra alma. ¿Por qué dije yo que orar es casi como una cebolla? Me explicaba este monje que si uno quiere llegar al núcleo de la cebolla, ¿qué tiene que hacer primero? Sacar la cáscara en su entorno, sacar la primera capa, la segunda capa, la tercera, cuarta, y a medida que va avanzando en estas capas se va aproximando a el núcleo de la cebolla. Y dice que cuando uno va a orar, tiene que empezar a sacar primero el estrés, las preocupaciones mundanas, sacar aquello que nos estresa, que nos amarga, que nos inquieta, ir avanzando poco a poco, sacar capa a capa a capa, hasta llegar al núcleo más profundo del alma. Y este monje me decía, en ese núcleo más profundo, el alma puede escuchar la voz de Dios. Rezar significa recitar. En la Iglesia Ortodoxa tenemos largas oraciones, grandes servicios de oración. ¿Y qué decir de los salmos? Que son la oración del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que están en la Biblia y que uno puede orar con los salmos, leer, cantar, recitar los salmos. Jesús rezó con ellos, los profetas, el pueblo creyente del Antiguo Testamento, los apóstoles, la Madre de Dios, todos los que se reunían en el templo, del antiguo templo de Jerusalén, los santos, innumerables mártires, oraron, rezaron con los salmos. Si usted ora con esos salmos, va a estar también en sintonía con multitud de santos, de hermanos nuestros, que oraron de ese modo y de esa forma. Hay muchas oraciones en la Iglesia Ortodoxa y hay postraciones porque el cuerpo se une también a la oración del alma. Estas oraciones, estas postraciones o esta forma de trazar la Santa Cruz sobre nuestro ser es también que la materialidad de nuestro ser quiere unirse también a la oración. Hay un problema que es la imaginación. Un antiguo maestro de filosofía me decía que la imaginación es la loca de la casa. Y esta loca de la casa, llamada imaginación, no es bueno luchar contra ella, porque esta loca es media poderosa y usted no la va a poder arrojar fuera. Haga otra cosa, integre a la oración. Si usted está orando y se imaginó un viaje, bueno, y de repente usted recuerda que estaba orando y que su mente se fue para allá, bueno, integre ese viaje en oración. Ore por los que viajan, ore por su próximo viaje o por las personas que se encontró en los viajes anteriores. Si usted está orando y siente un ruido que podría ser un ladrido de un perro, y eso lo lleva a usted a pensar en el veterinario y a pensar en desencadenar un montón de asociaciones mentales a partir de ese estímulo auditivo. Y de repente usted entra en conciencia que está orando, bueno, integre todo ese pensamiento en la oración. Porque hay gente que a veces en la iglesia se aburre, encuentra largos los oficios. ¿Y por qué hay feligreses que en la iglesia dicen que la liturgia la encontraron tan corta? Pasa algo así con el tiempo, Ustedes saben, cuando uno es joven encuentra a veces que el tiempo pasa muy lento cuando quiere lograr algo en su vida. Cuando ya no somos tan jóvenes sentimos que el tiempo pasa tan rápido. Hoy día es 30 de mayo, este mes pasó muy rápido.
¿Es que el tiempo pasa muy rápido? No. Las horas siempre tienen 60 minutos. El día siempre tiene 24 horas. La semana siempre tiene 7 días. Y el mes 30, 28, 29, 31 días. Y el año tiene 12 meses y no existe más. Es la sensación del tiempo, la percepción del tiempo. Una persona que no tiene cultivo en la vida espiritual y tiene que ir a la iglesia porque se le murió un familiar o porque se casó, se bautiza un amigo y se aburre, es porque faltó vida espiritual. Es como invitar a comer en un gran restaurante, una abundante comida, a una persona que está desnutrida. Lo más probable es que después de esa gran comida sienta grandes dolores de estómago, porque su organismo no estaba preparado para soportar tanta comida. La liturgia de la iglesia es un momento muy importante para la oración y en la liturgia uno puede vivir este primer grado de la oración, sumarse al coro, sumarse a lo que dice el sacerdote, el diácono, los lectores, ir orando con la plegaria, con la súplica, con los himnos. Y podemos pasar después al segundo nivel de oración, al que me voy a referir muy pronto también. En la oración de la iglesia, de la liturgia, que es la oración privilegiada en cuanto a que oramos con los ángeles, con los santos en comunidad y nos unimos a toda la iglesia terrenal y a la iglesia celestial. Es importante tener una actitud como la que tenía Moisés en el monte Sinaí. Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo que el hombre no podía ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios le hace un desafío, le dice que espere junto a la roca y que él va a pasar y lo verá como de espalda. Y ahí está Moisés agachadito, esperando que pase Dios. Y dice el libro del Éxodo que hubo un temblor, terremoto, las piedras se movían fuertemente y Dios pasó y él miró como la espalda de Dios. En la oración hay que como apoyarse en la roca de nuestra fe. Orar nace de la fe, fortalece la fe y retorna la oración al clima de fe. La oración tiene ese gran componente. Y en algún momento Dios se cruza en la vida. En algún momento nos sentimos más atraídos en la liturgia de la iglesia. En algún momento nos sentimos que palpamos el cielo con nuestras propias manos. Y a veces no sentimos nada. En ese momento tenemos que ser entonces discípulos de la fe, discípulos de tomar la cruz del Señor y seguirlo. En la oración, a través del recitar las oraciones, los salmos, de rezar la oración del Padre Nuestro, del Credo y tantas otras, poco a poco el alma se va encendiendo con el amor de Dios. Y se va desarrollando mejor. Hay un método de oración muy privilegiado por la Iglesia Ortodoxa, que seguramente usted conoce, que es la oración de Jesús o la oración del corazón, que uno puede ir repitiendo constantemente. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Recuerda usted cuando Jesús llegó a Jericó y había un ciego que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí? Y la gente lo hace callar y él más fuerte grita. Y en medio de la multitud de gente el Señor escucha una voz
que decía: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús se da vuelta y dice: ¿qué quiere el Señor que vea? Y el Señor le da la vista. Nosotros somos como el ciego del camino, que no siempre nuestra alma percibe el paso de Dios de nuestra vida. Por eso en la Iglesia Ortodoxa hay un método de oración muy querido, muy usado, que se llama la oración de Jesús, que es repetir varias veces la frase: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Oh Jesús, ten piedad de mí, pecador. Que tiene una primera parte, que es confesar la fe en el Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. En el nombre del Señor fueron curados los enfermos, resucitados los muertos, se limpiaron los leprosos. Ese nombre del Señor puede entrar a nuestro ser con la respiración. Jesús, Hijo de Dios. Y después exhalamos y confesamos la segunda parte: ten misericordia de mí, pecador. Se parece a la oración del ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O la oración de los 10 leprosos que se le acercan a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros. Y una confesión y una petición. Este método de oración se practica mucho en el Oriente cristiano y, por supuesto, en Occidente. Por eso llevamos a veces en nuestra mano nuestro rosario, nuestro mesbaja, o comboskini, o choski, o pasacuenta, como usted lo quiera llamar. Y uno se va poniendo metas: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y hay personas que han logrado un gran grado de oración, que están constantemente orando. Recuerdo una entrevista que pude ver cuando un periodista norteamericano entrevistó a un monje del Monte Athos y le hizo muchas preguntas. Y este sacerdote monje le contestaba cada una de sus preguntas. Y llegó un momento en que este monje le habló de lo que era la oración permanente, lo que era estar siempre en oración. Y el periodista le dijo: Padre, pero ¿usted defiende estar siempre en oración? Y hace rato que está esta entrevista, hace rato que está hablando conmigo. ¿Y qué ha pasado entonces en este momento con la oración? Y el padre lo quedó mirando con sonrisa, con ternura, y le dice: sí, yo estoy hablando contigo, pero en ningún momento he dejado de orar. ¿Por qué? Porque el corazón de él estaba en oración. Por eso se le llama también oración del corazón. Así como palpita el corazón en nuestro organismo, así va palpitando este Kyrie eleison, Gospodi pomilui, Yara Borja, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Le pregunté una vez a un estares: Padre, ¿y nosotros que no somos monjes, que tenemos que trabajar, ocuparnos de tantas cosas en nuestra vida, cómo podemos practicar la oración de Jesús? Y él me dijo: no podemos practicar como los monjes, pero sí, me dijo, usted puede llevar en su trabajo el recuerdo permanente de Dios en su mente, en su alma y en su corazón. Y quedé pensando que cuando uno se encuentra con alguien que está enamorado, un enamorado puede estar ocupado en lo que sea, pero siempre está pensando en el recuerdo del amor de su vida. O una persona que tiene una gran preocupación, está siempre con eso, duerme, se levanta y hace todo abstraído por este pensamiento. Podemos llevar también en el trabajo diario el recuerdo y la añoranza de Dios a través del recuerdo y también a través de nuestra respiración. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Al final de esta charla
le quiero recomendar 2 libros para que usted pueda seguir entrándose cada vez más en él. Quisiera ahora, al 4.º punto, pasar a un siguiente nivel de oración, que es la contemplación mística. Orar y contemplar son etapas distintas de una misma búsqueda de lo trascendente. La oración de Jesús, el recitar los salmos, el leer las oraciones, pueden ser como el vehículo que nos permite pasar en una conexión desde el primer nivel básico de oración al segundo nivel, que es la contemplación. Se dice que contemplar es estar como fuera de sí mismo, abocado al misterio de la contemplación, estar como fuera de sí. Por eso, un maestro y teólogo de los primeros siglos del cristianismo, llamado Orígenes, decía que la oración no es pura si el orante se da cuenta que está orando. Nunca la oración va a ser plena si usted se da cuenta que está orando. ¿Cómo es eso? Cuando yo y usted está pensando, no está pensando de qué piensa. Cuando yo y usted está hablando, conversando, platicando, conversando con alguien, en ningún momento piensa que está hablando, simplemente está hablando. Por eso el grado mayor de oración es cuando el alma está en oración, pero no se da cuenta a sí misma de que está orando. Está como fuera de sí, concentrado en el misterio de Dios. Recuerdo que leí por ahí que un testimonio de un fotógrafo que a nuestro metropolitano Hilarión, primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa rusa fuera de Rusia, estaba en el altar preparando la proscomidia, orando ahí los santos dones que van a ser ofrecidos. Y él se acercó y sacó varias fotos, tomó fotos, y él quedó después de la liturgia preocupado y fue a pedirle perdón. Vladica, perdóneme, porque cuando usted estaba orando ahí, yo tomé varias fotos. Y el Vladica, muy sorprendido, le dice: yo no me di cuenta que me tomaste fotos. Claro, exactamente. Era el alma de un monje, de un pastor, que estaba en oración y estaba sumergido en el misterio de lo que estaba celebrando y lo que estaba viviendo. Como les decía, la oración se puede unir a la respiración y a todo nuestro sentir de nuestra existencia. La oración tiene un lenguaje y usted sabe que grandes problemas de las relaciones humanas son causadas por problemas de lenguaje, o porque alguien interpretó lo que no quiso decir, o porque el lenguaje quedó pobre, quedó corto. Por eso, la contemplación mística es estar en oración sin palabra, sin decir nada, en un profundo silencio, que me recuerda la frase de San Juan de la Cruz, místico occidental, que decía: una palabra habló el Creador, que es su Hijo, el Verbo encarnado. Y esa palabra ha de ser oída en el silencio del alma. En lo más profundo del silencio hay una comunicación sin palabra. Quizás por eso Jalil Gibran, poeta libanés, decía: habla cuando tus palabras sean tan dulces como el silencio.
Me gustas cuando callas, decía nuestro poeta premio Nobel Paulo Neruda. Contemplar significa sumergirse en el misterio del otro. Es estar sumergido en aquello a lo cual buscamos en la oración, es decir, al Señor mismo. La plenitud de la oración más perfecta, es cuando el Espíritu Santo ora en usted, ora en nosotros. Si usted logra ese grado de oración en que el Espíritu Santo ora a través de usted, entonces usted es comunicación en la Santísima Trinidad, en cuanto el Espíritu Santo es parte de la Santísima Trinidad. De este domingo al otro tenemos la fiesta de Pentecostés, que podremos meditar más sobre el Espíritu Santo. La contemplación y el silencio profundo del alma para escuchar la voz de Dios, el susurro del paso de Dios en nuestra vida, es cuando la persona está compenetrada de esta experiencia mística. Es cuando uno pasa del cronos al kairos, del tiempo como una flecha de que tiene principio y fin, a un tiempo nuevo, donde no existe el tiempo, donde se permanece en admiración, en silencio profundo. Y ahí hay oración. Un ejemplo, cuando un esposo, una esposa, padre o un hijo va caminando o están en familia, a lo mejor no están conversando, a lo mejor no se dicen nada, pero hay comunicación profunda en cuanto está el convencimiento que esa persona está ahí. ¿Cuántas veces le digo a mi esposa, tengo tanto trabajo esta noche, me quiere acompañar? Y ella me acompaña, tal vez viendo una película y yo trabajando. ¿Cómo eso que me acompaña? Claro, porque está ahí, porque está presente. Y en ese estar ahí hay una comunicación profunda. Y es una comunicación sin palabras. A eso debemos llegar también, a la oración. Por eso que la liturgia de la Iglesia Ortodoxa no se interrumpe con ningún aviso. No se dice ahora, hermano, vamos a proceder a leer tal cosa. Nada. La liturgia de la Iglesia Ortodoxa comienza vuelta hacia Dios, continúa mirando hacia Dios y se concluye mirando hacia Dios. Y el sacerdote da su sermón al final de la liturgia. ¿Por qué? Para no interrumpir el coloquio espiritual de los fieles con el Señor. Algunos podrán estar de una forma más compenetrada, a otros a lo mejor le cuesta un poco más, pero respetamos ese espacio y ese silencio para que el alma quede encantada, sumergida en el misterio de Dios. Por eso también no usamos instrumentos musicales, entre otras razones, porque en la liturgia y en la oración hay una comunicación entre Dios y el orante, entre el alma orante y Dios. Y solo la palabra humana y el silencio son vehículos privilegiados para esa comunicación. Y los sonidos, más bien dicho, los instrumentos musicales, son sonidos sin significado. Por favor, no me vaya a malinterpretar. No estamos contra ninguna iglesia que use instrumentos musicales. También David bailaba y cantaba y tocaba la cítara. Pero la Iglesia Ortodoxa ha hecho una opción, que no usar instrumentos musicales, favorecer este coloquio espiritual y favorecer la voz humana como la única capaz de dar respuesta a la palabra de Dios. En la oración mística
podemos también referirnos al arrebato de Dios a través de la gracia. San Pablo hablaba de esto, que conoce una persona que él sí admira, que fue arrebatado al séptimo cielo y que vio y escuchó cosas que no se pueden decir. A él sí lo admiro, decía San Pablo. Podemos pasar desde el primer grado a la oración. El primer grado de la oración necesita nuestro trabajo, constancia, nuestra prestancia para orar, perseverancia. Pero este segundo paso de la contemplación mística es un regalo de Dios, regalo de la gracia, por supuesto con colaboración humana, pero es principalmente algo de Dios, a lo cual no tengo derecho de exigirle a Dios, pero que en algunos momentos de oración sí se da. San Siluán, nuestro patrono, tiene experiencia sobre esto. Decía el archimandrita Sofronio, que fue el que escribió su biografía, su recuerdo, decía que una noche San Siluán oraba ante el ícono de la Madre de Dios y de pronto la oración entró en él. Como que de repente el Espíritu de Dios empezó a orar dentro de él. Decía también este agiógrafo de San Siluán del Monte Athos, que San Siluán sufrió mucho. Los demonios rugían alrededor de él para interrumpir su oración, porque en los monasterios se da un combate a campo abierto contra las fuerzas malignas que quieren perturbar la oración y el coloquio del monje. Y es característico la frase de San Siluán que decía que Dios permite al alma bajar al infierno, convivir con los demonios, pero sin desesperar, para generar las condiciones profundas de humildad, de muerte de sí mismo, para que nazca la fortaleza y la bondad de Dios. Dicen los monjes que la etapa más difícil, la prueba más difícil de su vida es cuando el monje siente que ha perdido la gracia, que hay algo así como un sentido en el alma que le hace sentir de que el abandono de Dios, como el Lama Sabachthani de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el abandono, ese sentimiento, sensación de que hemos perdido la gracia. Y esa es una prueba de fe muy grande para toda alma orante, independientemente si es monje o si no lo es. A modo de conclusión de esto que yo he estado refiriéndome en esta quinta charla, hito de la espiritualidad, la oración y la contemplación mística, a modo de conclusión yo quería decir algunas ideas generales. Primero, hay que aprender a orar orando. Ningún documento, libro, conferencia le va a servir a usted para orar si no ora. Podremos darle a usted o a alguna persona una conferencia como nadar. Podemos hacer una inducción teórica como aprender a andar en bicicleta. Pero si no se lanza al agua y no anda en bicicleta, no aprenderá nunca. Hay que aprender a orar orando. ¿Cómo se aprende a amar? Simplemente amando. Por eso es una necesidad la oración. Y el mejor servicio que usted puede prestar es conservarse con un alma en oración. Mejor servicio a la iglesia. ¿Cuántas veces les digo acá a nuestra feligreses? A nuestra iglesia le falta mucho, detalle, pintura, ícono, construir esto, construir lo otro. Y
Toda ayuda se agradece, pero la ayuda que más hace falta es la santidad de los fieles y una oración, un servicio, un ministerio de la oración. El otro día hablaba con un señor que recordó a su padre y su padre le enseñó que tenía que levantarse cada vez que se equivocara. Dice que él un día se equivocó y su padre le dijo que efectivamente se había equivocado y que él sabía que se iba a equivocar. Él dice, pero papá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste entonces? Yo habría evitado equivocarme. Y el papá le dijo, no, para mí es más importante que tú sepas que es muy importante ponerse de pie más que caer. La oración se parece en algo a esto. Siempre hay que levantarse a orar. Siempre debo retomar la oración. Siempre debo volver a ella. En momentos de sequedad espirituales, este servidor se ha alejado de la oración. Y he tenido que pararme, levantarme y empezar a orar. Siempre hay que volver a la oración. No tener temor si la hemos abandonado. Tener temor a no retomarla. La oración que nace de la fe y del silencio del alma requiere generar nuestro propio desierto. Eso es un fruto de la oración. Generar nuestro propio desierto interior, donde usted y el Señor pueden encontrarse. Le invito a lo siguiente. Busque la forma de acercarse más al Señor a través de la oración y sentirá que sus seres amados, quienes viven con usted, lo sienten más cerca, más próximo, porque la unión con Dios es unión con el prójimo. Imposible la unión plena con nuestros seres queridos, con la sociedad y la iglesia, sin esta unión con Dios. Algún día los gobernantes descubrirán que fundamento de la paz social es la paz del corazón. Y en la paz del corazón se fundamenta principalmente en la cercanía de Dios. Hay muchas lecturas bíblicas que hablan de la oración. Tal vez habría sido lo propicio empezar con alguna lectura bíblica. Yo la quise dejar para el final. Quiero recomendar un libro que no es de oración, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el 5º libro del Nuevo Testamento. Habla sobre la vida de la iglesia primitiva. Pero es muy interesante, yo le invito a leer el libro del Hechos de los Apóstoles y vaya viendo en cuántos momentos se cruza el tema de la oración. Oraban para Pentecostés, después de las oraciones sucedían tal cosa, tal milagro cuando iban o venían del templo para orar. La oración ronda la vida de la comunidad primitiva, energiza la comunidad de los discípulos del Señor. Le invito a leer el Hechos de los Apóstoles no con una mirada histórica, sino con una mirada de ver cómo la oración está tan presente. Hay un texto que me gusta mucho de Lucas, capítulo 11. Habla ahí el Señor, enseña el Padre Nuestro, que es como la oración principal que tenemos en nuestra vida que recitar. Y a concluir les dice lo siguiente: supongo que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide: amigo, préstame 3 panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. El otro desde dentro le responde: no me vengas con molestia, estamos acostados yo y mis niños, no puedo levantarme a dártelo. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesitan para que deje de molestarlo. Orar con perseverancia e insistencia
Y agrega el texto: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará en vez de pescado una culebra? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sin comentario. Extraordinario. Tenga presente que la oración no es solo para pedir, es primero para estar en silencio frente a la presencia de Dios. La oración es para adorar al Creador, es para agradecer. Nos cuesta tanto agradecer y es tan grandioso agradecer. Importante agradecer lo mucho que Dios nos da. Cuando uno va creciendo en años y se va poniendo adulto mayor, va descubriendo que hay tanto que agradecer al Señor, que es más lo que tenemos que agradecer que lo que tenemos que pedir. Quisiera recomendar 2 libros que usted pueda leer en su hogar. Uno es El peregrino ruso, autor anónimo, joya de la espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Este peregrino que va buscando la oración, que le dan muchas charlas cómo orar, de orar, pero nadie le dice cómo orar. Y habla sobre la oración de Jesús. Y va pasando por Rusia, de iglesia en iglesia, buscando la verdadera práctica de la oración. Es una novela, tipo novelado, libro maravilloso. Está también en versión digital, fácilmente de encontrar, simplemente usando el Google, el Internet. Otro libro que quiero recomendar se llama Comenzar a orar, de Anthony Bloom, que es médico, psiquiatra muy importante y que posteriormente fue sacerdote y llegó a ser obispo y metropolitano. Y en Inglaterra hizo muchas publicaciones de su libro en Inglaterra y en Francia, en Europa. Este libro se llama Comenzar a orar. Simplemente, si usted no lo encuentra por ahí en el Google, mándeme una nota en el Facebook, déjeme su correo y yo se lo enviaré en versión digital para que usted pueda leerlo. Quiero finalmente decir que nuestra oración siempre llega a Dios y qué importante en nuestro hogar aprender a orar con los íconos, porque lo que representa el ícono, la imagen que representa, también ora con nosotros, el prototipo, los santos, los ángeles. Por eso es importante la próxima conferencia del próximo sábado, Introducción a la iconografía. Que esta reflexión le haya servido a usted para retomar cada día la práctica de la oración, alimento del alma, respiración de nuestra fe. Que Dios les bendiga y acompañe.